Liturgia para hoy viernes 6 de mayo. San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de Santa María de la Merced para la redención de cautivos cristianos en la España meridional y el norte de África. Fue el primer general de la Orden hasta 1249, año en que dejó su cargo para dedicarse a la oración hasta su muerte en 1256. Fue considerado siempre como un fiel imitador de Cristo Redentor y tenido como santo. Fue canonizado en 1628. Antífona. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, que nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco, cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: ¿A qué me tienes, Señor? El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él, por su parte, ha visto una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas, le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como costras, y recobró la vista, se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al escoger la ofrenda de ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oración después de la comunión. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te alabamos, Padre, porque nos invitas a todos a sentarnos a la mesa en que tu Hijo, Cristo Jesús, multiplica su pan para los hambrientos del mundo. Cristo, danos hambre del pan de vida que eres tú, y sáciale abundantemente con tu cuerpo y sangre inmolados, que dan vida eterna y comunión contigo y con los hermanos. Amén. Lectura. El escándalo de los cafarnaítas. Con el Evangelio de hoy, entramos en la segunda parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida, que viene a explicar y desarrollar la afirmación con que acababa el Evangelio de ayer. El pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Hoy pasa a primer plano el tema eucarístico, que continúa y completa el del pan vivo bajado del cielo que veíamos ayer. Entonces disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Esta discusión permite a Jesús volver sobre el tema, pero en su respuesta y aclaración, Cristo no explica el cómo ni atenúa su afirmación que los cafarnaítas entendían como antropología. Lo que hace Jesús es precisar el efecto de tal comida, la vida en plenitud y la comunión con Él. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Estas son afirmaciones que se entienden mucho mejor en el contexto de la última cena de Jesús con sus apóstoles, que en el ambiente de la sinagoga de Cafarnaúm. Aunque cuadran perfectamente en el discurso sobre el pan de vida, parece imposible que las palabras de los versículos 51 al 58, que se refieren exclusivamente a la Eucaristía, fueran entendidas por la multitud o incluso por los discípulos. Son palabras que no encajan en ninguna fase del ministerio público de Jesús, exceptuando la última cena. El crudo realismo de las expresiones comer mi carne y beber mi sangre, que escandaliza a los cafarnaítas, excluye cualquier simbolismo y espiritualización irreal de los términos carne y sangre. No nos vale ni la visión materialista y antropológica de los cafarnaítas,
ni la interpretación metafórica y simbólica de los protestantes, sino la visión sacramental que es la real y auténtica. Para meditar. Comunión y vida eterna. En la primera parte del discurso de Jesús, vinculaba la vida eterna a la fe en Él, como veíamos el miércoles y el jueves pasado. En esa segunda sección, la supedita a la comunión de su cuerpo y de su sangre, que son verdadera comida y bebida. De hecho, fe y comunión, fe y sacramento, fe y Eucaristía, se necesitan y complementan mutuamente. El cuerpo y la sangre, es decir, la persona de Cristo, recibidos con fe, son fuente de vida eterna, ya desde ahora para el que comulga eucarísticamente. No se dan la magia y el automatismo sacramentales. Sin la fe que resalta la primera parte del discurso del pan de vida, no hay sacramento, vida ni comunión con Jesús. Esto mismo lo expresamos en la misa cuando la aclamación después de la consagración. Ese es el sacramento de nuestra fe, y lo rubricamos con el momento de la comunión, el cuerpo de Cristo. Amén. La fe es premisa del sacramento, y éste la expresa y la alimenta. Jesús afirma todavía más: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Se resalta aquí la comunión de Cristo con el hombre y viceversa, fundada en el hecho de comer su carne y beber su sangre. La Eucaristía comunica al creyente la vida que el Hijo recibe del Padre. Así el comulgante entra a participar de la vida trinitaria y de la alianza de Dios con el hombre por medio de la sangre de Cristo. La continua mención de la carne de Jesús remite al misterio de su encarnación en la raza humana, y la repetida separación que se establece entre cuerpo y sangre es una manifiesta diferencia de los dos extremos de la vida del Señor. Encarnación y muerte, asociadas ambas con la Eucaristía, cuya institución vinculó Jesús de manera expresa con su muerte sacrificial la víspera de la misma. De ahí el valor de sacrificio y de querigma que tiene la Eucaristía, y que declaramos al decir: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Reflexionemos. La Eucaristía nutre con abundantes gracias la vida de cada persona. ¿Con qué disposiciones participamos de este banquete de vida eterna? Oremos. Señor, haz que seamos generosos en servir a los más pobres y estemos dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados, como hiciste tú. Amén.